Continuando con el módulo 2, respecto de la redacción de citas y referencias bibliográficas en relación a la elaboración del artículo científico basados en términos del Manual APA, edición séptima. En este tema debemos aprender cómo citar. Y digamos que si se incluye un artículo o alguna frase tal cual, literalmente, previamente publicada por algún autor, esta debe de tomarse y escribirse tal cual y anotarse entre comillas, seguida de la cita de la autoría correspondiente, es decir, seguido del nombre, coma, el año y cerramos paréntesis. Es frecuente el uso de ideas, conceptos, comentarios que han sido publicados por otros autores, pero que no son recogidos literalmente. Esto quiere decir que en algunas ocasiones, después de nosotros de leer el artículo o el libro que estamos basando nuestra investigación, podemos parafrasear. Entonces podríamos tomar algunas palabras solamente y en este caso basta con indicar en el texto la cita del autor. Las citas se debe de citar a los autores de cada documento y todos los autores que hemos consultado para el artículo tenemos que mencionarlos en la bibliografía. Cada nuevo trabajo que se envía a publicación debe estar basado en el conocimiento previo existente en el tema, es decir, en el conocimiento del estado del arte. ¿Hasta dónde es que llega esa investigación? Los autores previamente hayan contribuido de forma significativa al tema en cuestión deben de ser citados. Nosotros no podemos consultar algún tema de algún autor, escribir o parafrasear sin darle el crédito del derecho de autor. Es muy importante esto. Ahora bien, tenemos dos tipos de citas, las citas directas y las citas indirectas. Se dice que se cita directamente cuando se requiere dar una definición exacta sobre lo que expresa el autor, es decir, hablando de algún autor en general, por decir algo, Martínez nos indica que en base a sus investigaciones y queremos poner tal cual el texto que Martínez ha dicho en su libro o en su artículo. Entonces, para ello podríamos citar ya sea más o podría ser menos de 40 palabras. Ahora bien, las citas indirectas son cuando empezamos a parafrasear después de leer algún artículo, algún libro, algún tema. Vamos a tomar con nuestras propias ideas y nuestras propias palabras la idea del autor, pero tenemos que continuar dándole el crédito al autor porque fue él quien escribió sobre ese tema. Entonces, siempre tenemos que cuidar muchísimo el derecho de autor. Cuando vamos a hablar sobre citar menos de 40 palabras, podríamos hablar sobre un contexto del autor o referirnos directamente a lo que es el texto. Dice bien, cuando nosotros hablamos sobre el autor y le damos énfasis al autor, es que estamos hablando desde un principio, como dice aquí. Para Sabater 2005, la ira es una simple reacción humana, es decir, iniciamos con el apellido del autor y el año a citar al autor porque lo estamos diciendo desde un principio, con énfasis en el autor. Si hacemos un énfasis en el texto y estamos hablando de menos de 40 palabras, igual forma las tenemos que entrecomillar, como podemos observar aquí. Y aquí le estamos dando un énfasis al texto y estamos citando, no se alcanza a ver, pero estamos citando al final al autor. Ok, dice, se toma el texto exacto, entre comillas, se puede presentar los dos casos, con énfasis en autor o con énfasis en texto. Para un texto de más de 40 palabras, que sean tal y cual como están citadas en el artículo o en el libro, entonces hablaríamos sobre este orden. Recordemos que el método APA solamente nos da direcciones para escribir. Y la dirección que nos está dando para citar
un texto de más de 40 palabras es que tenemos que hacer una sangría de 1.27 centímetros, que es la sangría francesa. Después de ello, se escribe el párrafo tal y cual está escrito en el libro o en el artículo y al final se le da el derecho de autor al autor con el año y la página. Es decir, aquí podríamos irnos hasta incluso un párrafo todavía más extenso, pero este escrito está tomado directamente y con las mismas palabras literalmente del autor. No hemos cambiado absolutamente nada. Hemos puesto todo lo que dice el libro o el artículo. Entonces, esto sería cuando tenemos un párrafo que queremos citar que es mayor de 40 palabras. La cita indirecta, que es parafraseo. Dice, la mayoría de los autores hoy parafrasean para ser más precisos en sus documentos, pero todo esto trae a colación el plagio que puede ser por reescritura o sinónimos a la hora de realizar un parafraseo. Se debe de poner mucha atención a las fuentes y su contenido para así lograr hacerlo en forma clara y coherente, pero siempre tendríamos que citar. Nosotros podemos parafrasear, pero al final del párrafo tenemos que citar al autor a que leímos y de dónde parafraseamos ese tema, ¿no? Recordemos que no podemos decir ni escribir nada que no esté sustentado en algún autor, salvo que sea el constructo de nuestro propio resumen final o conclusión de la tesis, o de la tesis de la tesis o del artículo. Ahora bien, hablando de parafraseo, podemos hacer lo mismo, citar con énfasis en el autor o citar con énfasis en el texto. En este caso, iniciamos otra vez. Finalmente, Darben et al. 2011. Et al. quiere decir que son varios autores. Este es el apellido y luego et al es un sinónimo, debe estar en latín porque nos dice y otros, significa y otros. Et al, y se pone el año, ¿no? Define la ruralidad a partir del desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias. Y bueno, seguimos escribiendo, pero estamos parafraseando, no estamos tomando el párrafo tal cual, entonces podemos seguir escribiendo normalmente, ¿no? O sea, no tendríamos ni que entrecomillar, ni que darle tampoco sangría, porque estamos parafraseando. Si estamos poniendo énfasis en lo que es el texto, recuerden que vamos a citar al final al autor, vamos a parafrasear igual, pero no vamos a dar sangría, ni mucho menos, ni vamos a poner tampoco las comillas. Esta es una tabla que les da como una idea de cómo citar cuando es un solo autor. Cuando es un solo autor, la primera cita del texto siempre se va a citar el apellido y el año. La cita subsecuente se va a citar el apellido y el año, pero el apellido recordemos que no está aquí entre paréntesis. Ahora, el formato entre paréntesis, que sería el del final, el del final, recordemos que cuando iniciamos con el, me regreso un poquito para que vean esto. Ay, no me puedo regresar. No me puedo regresar. Bueno, uy. Ay, se me fue. Bueno, para continuar y no regresarme a todo el trabajo porque parece que no permite regresarse, sino seguir grabando. Entonces hacemos el énfasis en el texto directamente de un parafraseo y si hacemos énfasis en autor, lo ponemos el autor al principio y entre paréntesis el año, ¿no? Estábamos viendo la tabla donde les va a indicar a ustedes cómo citar. Ya no la puedo sacar. Pero bueno, ustedes la ven ahí cuando es un autor, cuando son dos autores, tres autores o más, y ya se van fijando cómo van a citar, ¿no? Ahora, esta es una tabla. La tabla tendrá que llevar el número de tabla al principio, que sería tabla número 1.
Luego viene el título de la tabla que ustedes hayan elegido. Estos son cuando son tablas con números o datos que ustedes quieren codificar como tabla, ¿no? Abajo se anota en lo que es el cuerpo, dice incluye todas las filas. Y abajo se hace la nota de una descripción de la tabla. Finalmente se pone la fuente, si es que tuvieron alguna fuente de dónde obtuvieron esta información. Aquí, por ejemplo, esta información que yo tomé es de ibero.edu.co, entonces yo le doy el derecho de autor a Ibero. Ok, comúnmente dice las figuras son gráficos de barras, diagramas de flujo, dibujos, imágenes, entre otros, pueden ser incluso fotografías. Debe tener en cuenta la siguiente estructura, que es lo mismo, ¿no? Debe llevar el número, el título, abajo una nota donde describe la figura o la fotografía que estamos observando y buscar la forma siempre que no sea repetitivo. No escribir en la imagen estamos observando, no, porque ya estamos viendo que la imagen estamos observando. Entonces, solamente la imagen muestra, entonces, así como la figura muestra una infografía. Bueno, y al final de la descripción de la figura hay que anotar la fuente. Bien, para construir las referencias bibliográficas al final del artículo, recordemos que es un listado detallado de las citas que se tuvieron a lo largo del texto. No podemos dejar de escribir un autor que citamos en el cuerpo del texto, siempre tiene que estar incluido en las referencias. Le vamos a llamar referencias porque el método APA, séptima edición, le llama referencias, no le llama citas bibliográficas, aunque son citas bibliográficas, pero le llama referencias. Muy bien. Las referencias, por supuesto, están organizadas en orden alfabético, iniciando por la entrada del autor, el apellido del autor. Luego comienzan las referencias en una página nueva, al final del texto, al final del último tema que se vea, vendrán las referencias. Y todas las referencias deben de ir a doble espacio. Aplique sangría francesa. Escribimos un renglón y aplicamos sangría francesa. Y aquí vemos un poco más de ello. Bueno, dice aquí, partes de una referencia. Recordemos que vamos a tener en cuenta principalmente lo que es el primer apellido y la primera letra del nombre. Martínez Elvira, por ejemplo, sería Martínez, E. Punto. El año que se escribió el artículo científico que estamos consultando o el libro. Luego vamos a poner el título del libro y noten que el título del libro va en letra cursiva. Después vendrá la editorial y en el caso de que se haya obtenido de algún sitio de internet, tendrá que decir la ubicación de la fuente, ¿no? Si no, pues solamente la editorial. Ahora bien, cuando nosotros anotamos un sitio de internet, es muy importante que al final podamos ponerle consultado el día tal, tal fecha, tal año, ¿no? 4 de enero 2022, por ejemplo. Y esto es bien importante que siempre pongan la fecha en que la consultaron el tema en internet, porque puede resultar que alguien vaya a revisar esa información y acuda al sitio internet que ustedes están indicando, pero resulta que ya no está, ¿no? Porque ustedes consultaron a lo mejor hace un mes o hace un año y alguien bajó ya la información. Entonces, por eso es bien importante para que tenga un sustento con mayor credibilidad. Bueno, vamos a hacer una plantilla de la introducción, pero esas se las voy a enviar como un ejercicio. Luego vamos a hacer estos ejercicios y los vamos a hacer, habíamos pensado para el 8 de abril, que todavía van a tener bastante tiempo, casi 2 semanas a partir de hoy. Citar 40 palabras, elijan cualquier texto, cualquier libro, luego citen, hagan una cita de más de 40 palabras. Luego hagan una cita con parafraseo. Ustedes elijan si quieren texto, énfasis en texto o énfasis en autor. Elíjanlo ustedes.
construyan una tabla y construyan una figura. No tienen que construir la tabla, solamente hagan un cuadro y pónganle el título, el número de la tabla, abajo la descripción y la fuente. La idea es que ustedes me digan a mí que ya aprendieron a citar o a describir una tabla y una figura. Elabora una referencia bibliográfica de algún libro o de algún libro especialmente. Elabora la referencia bibliográfica en base a lo que vimos como método APA, edición séptima. Muy bien, jóvenes, aquí les dejo los datos. Mi correo electrónico, que es el correo electrónico de capacitación, donde estamos concentrando toda la información de este curso, ¿no? También les dejo los datos de la doctora Lisbeth en caso que tengan alguna duda con ella también. Y les subiré los ejercicios al sitio de Classroom para que los puedan consultar ahí directamente. Les agradezco su atención y si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Que tengan un excelente día.